Hola, muy buenos días, gente, ¿qué tal están? Espero que se encuentren de lo mejor, tanto ustedes como sus apreciables familias y seres queridos. Saben que siempre les deseo lo mejor a todos y cada uno de ustedes. Ahora, como están viendo en pantalla y como podrán haber visto en la miniatura, hoy vamos a hablar acerca de la glucólisis, que esta ruta, pues digamos, es la primera, ¿no? La que por lo general se da de primera instancia. Ahora bien, sin nada más que agregar en esta pequeña breve introducción, comencemos con lo que es la presentación. Dentro vídeo. Bueno, como íbamos diciendo, la glucólisis o glicólisis es la principal vía para el metabolismo de la glucosa. Esto involucra también otros sustratos o sustancias como lo son la fructosa, la galactosa, entre otros carbohidratos que se obtienen de la dieta, o sea, es decir, de lo que comemos. Esto va a ocurrir en el citosol y el producto terminal de este proceso o de esta ruta metabólica es el piruvato. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle cómo es que se obtiene. Ahora, hay una pequeña ecuación, en este caso de la glucólisis de glucosa a lactato, porque el piruvato, esto lo explicaré cuando ya estemos en la parte del piruvato, pero el piruvato puede generar o bien lactato o ácido láctico, como lo quieras llamar, o puede formar o puede pasar a convertirse en acetil-CoA, que ya sabemos que este es muy importante para otras rutas metabólicas como el ciclo de Krebs o también otros que involucran a este acetilcoenzima A. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro video más adelante. Esto hace referencia de la glucosa al lactato. Nos dice que una de molécula de glucosa más 2 ADP más 2 fósforo inorgánico. Si esto es ADP, adenosín difosfato y pi, pues fósforo inorgánico, para que nos dé 2 lactato, 2 ATP y 2 moléculas de agua. Ahora, pues comenzamos con la glucólisis en sí. Pues tenemos a nuestra protagonista, que es la glucosa, y pues la glucosa va a entrar a la glucólisis por fosforilación de la glucosa 6-fosfato catalizada por una exocinasa o exoquinasa, utilizando ATP como donante de fosfato. Resumiendo este pequeño parrafito, la glucosa va a entrar a la célula en el citosol. ¿Cómo va a entrar? Bueno, esto va a depender de la célula de la cual se disponga a entrar, porque, por ejemplo, si la célula es un hepatocito o si la célula es una de las células beta del páncreas, la enzima la cual va a permitir o va a condicionar su entrada va a ser una glucoquinasa, mientras que en todas las demás células, excepto en estas dos que ya mencionamos, va a ser una exoquinasa. Sí, esa es la diferencia entre estos tipos de células. Aunado a esto, se va a añadir un grupo fosfato de un ATP para generar como producto ADP, adenosín difosfato, por una fosforilación. Ahora, la glucosa se convierte, o bueno, mejor dicho, pasa a glucosa 6-fosfato, y pues esta va a pasar a fructosa 6-fosfato por una isomerasa, la fosfohexosa isomerasa. Posteriormente, esta fructosa 6-fosfato se va a presentar otra fosforilación catalizada por una fosfofructosinasa o fosfofructoquinasa 1, de igual forma añadiendo ATP y generando ADP para formar fructosa 1,6-bifosfato. Después tenemos la división. ¿Esto a qué se refiere? Bueno,
la palabra no dice, no se va a dividir. ¿Pero cómo se va a dividir? Pues bien, la fructosa 1,6-bifosfato será dividida por una aldolasa, o en este caso fructosa 1,6-bifosfato aldolasa, en 2-triosafosfato. Aquí lo podemos observar en la imagen, que está aquí a través de esta enzima se divide y nos da estos dos sustratos, los cuales son el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Como ya lo hemos visto, estos dos sustratos también son de importancia en otras rutas, como por ejemplo en la gluconeogénesis que vimos en el video pasado, la interacción de estas dos sustancias. Posteriormente, aquí ya va a ocurrir reacciones simultáneas o una simultaneidad entre reacciones, pues como lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la anterior diapositiva, pues vemos aquí que esto ya se va a dividir y a partir de aquí las reacciones serán las mismas, pero van a ocurrir dos veces, vaya. Por eso lo de simultaneidad. Y como les dice la imagen, a partir de aquí se producen las dos reacciones de manera simultánea. ¿Qué quiere decir? Pues que esta reacción que estamos viendo aquí va a pasar del otro lado también con el otro gliceraldehído. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se va a oxidar añadiendo NAD y produciendo NADH, y esto mismo va a pasar con el otro gliceraldehído para formar 1,3-bifosfoglicerato. Después tenemos al 1,3-bifosfoglicerato o glicerato 1,3-bifosfato, como lo quieras llamar. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, por una, o más bien dicho por la fosfolicerato quinasa, la adición de ADP, salida de ATP, esto va a pasar que en esta reacción catalizada por esta enzima que estemos viendo aquí, el fosfato se va a transferir desde el 1,3-bifosfoglicerato a difosfato de adenosina, ADP. Esto es lo que, digamos, el grupo fosfato que hay en este glicerato 1,3-bifosfato se va a añadir al ADP para salir ATP. Sí, aquí lo hice formando ATP, fosforilación a nivel de sustrato. Y esto nos va a dar 3-fosfoglicerato. Y bueno, seguro que todavía no te pierdes. Más. Después de esta bonita animación, tenemos que el 3-fosfoglicerato se isomeriza a 2-fosfoglicerato por una mutasa, la fosfoglicerato mutasa. Aquí una pequeña sobrecarga de imágenes, una disculpa, pero pues no encajaba la línea. Después el glicerato 2-fosfato va a pasar por una deshidratación catalizado por una enolasa, formando el fosfoenolpiruvato. Ya casi. Ah, no, mira, ya casi. Bueno, posteriormente el fosfato del fosfoenolpiruvato se va a transferir al ADP en otra fosforilación. Lo mismo que la vez pasada, tenemos un grupo fosfato que se añade al ADP, se le va a añadir a este ADP y va a salir ATP. Entonces, esto va a estar catalizado por la piruvato quinasa para formar 2 ATP por molécula de glucosa oxidada. Ahora ya tenemos a los piruvatos por medio de esta piruvato quinasa, y aquí hay una, o más bien dicho, dos opciones. En condiciones aeróbicas, el piruvato se va a transportar a las mitocondrias mediante una descarboxilación oxidativa para transformarse en acetilcoenzima A y luego a CO2 o dióxido de carbono por oxidación
en el ciclo del ácido cítrico. En pocas palabras, si la condición del piruvato es aeróbica, se oxida y se va a la mitocondria para ir al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido cítrico, sin más. Y bueno, a más de alguno le sonará esta imagen. Si sabes dónde es esta imagen, te invito a que me lo dejes en los comentarios. Y bueno, antes de continuar, te recuerdo que te puedes suscribir a este canal, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo el contenido que se va a subir muy próximamente, así como también dejarme un poderoso like, ya que me ayuda a saber que te está agradando este contenido, y así como también seguirme por todas mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, que estarán abajo en la descripción o apareciendo aquí en pantalla. Después de este espacio publicitario, continuemos. Está bonito el avión. Ahora, la otra parte, o sea, la anaeróbicamente, la otra era aeróbicamente, pues en esta condición el NADH no puede ser reoxidado a través de la cadena respiratoria, y el piruvato, bueno, aquí no va la coma, perdón, y el piruvato se reduce a lactato por la lactato deshidrogenasa. Esto permite la oxidación del NADH, permitiendo que otra molécula de glucosa experimente la glucólisis. ¿Qué pasa? En condiciones anaeróbicas, el piruvato, por una fermentación por la lactato deshidrogenasa, se va a transformar en ácido láctico. Esto en condiciones anaeróbicas. Así permitiendo la oxidación pues, del NADH, y como lo menciona el texto, que otra molécula de glucosa entre o inicie la glucólisis para repetir todo el ciclo anteriormente descrito. Finalmente, sí creo que ya es la parte final, tenemos algunos aspectos clínicos que son de cierta relevancia. Los pacientes con una deficiencia de la piruvato deshidrogenasa por herencia, que puede ser el resultado de defectos en uno o más de los componentes del complejo enzimático, pueden, o más bien dicho, presentan acidosis láctica, particularmente después de una carga de glucosa. Una carga de glucosa pues sería, por ejemplo, pues después de comer, ¿no? Porque la glucosa pues va en los alimentos que ingerimos día con día. Otro de estos aspectos es que la deficiencia heredada de aldolasa A y deficiencia de piruvatocinasa o piruvatoquinasa en eritrocitos causa anemia hemolítica. Este tipo de enfermedades, así como otras muchas, las trataremos en un futuro, así que te invito a que estés al pendiente. La glucólisis principalmente está regulada por 3 enzimas que catalizan reacciones de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que estas 3 enzimas, la hexocinasa o hexoquinasa, la fosfofructosinasa o quinasa y piruvatocinasa o quinasa, pues son 3 enzimas de reacciones de equilibrio, que si una se nos va, ya se nos fue todo. Entonces a fuerza tienen que estar esas 3 para que la glucólisis se pueda dar de manera fisiológicamente normal. Y pues bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención prestada. Y pues recuerden que nos veremos en un próximo video con mucho más contenido de interés para todos ustedes. Aquí están las referencias. Esto lo sustraje de Bioquímica Ilustrada de Harper, de la edición número 31. Las páginas, el capítulo, por si lo quieren revisar, echarle un vistazo. Y pues eso ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos en un próximo video. Chao.